Buenos días. Cada vez cobra más importancia la cultura del dato en todos los ámbitos. Y os vamos a mostrar cómo con SM Educamos podéis sacar partido a la enorme cantidad de datos con los que trabajáis los centros educativos para que de una forma sencilla podamos basarnos en ellos y tomar decisiones rápidas y ágiles. El dato está muy presente en las interacciones de todos los usuarios en el día a día del centro, desde los datos que se introducen de una forma manual, como las fichas de los usuarios, las notas de clase y sus ausencias, retrasos, etc., como aquellos datos que se generan simplemente por su uso, accesos a SM Educamos, tiempo de uso de un material digital, etc. Vamos a ver cómo hacer del dato nuestro aliado en el trabajo diario con SM Educamos. Comenzamos. SM Educamos incorpora una herramienta como es Power BI para el análisis de datos, para manejar grandes volúmenes de información como las que tenemos en SM Educamos, procesarlas y mostrarlas de forma ordenada para que nos podamos basar en ellas en la toma de decisiones ágiles. Para ello, accedemos desde Datos, Análisis de datos. Hay que tener en cuenta que tenemos que tener el perfil habilitado para que pueda acceder a este botón de aquí. Para ello, accedemos a Perfiles y en el perfil correspondiente, Datos de centro, Análisis de datos, tenemos que tener control total sobre este botón. De esta forma ya podemos acceder a Datos, Análisis de datos. Una vez dentro, se nos despliega una serie de paneles creados para los usuarios donde recogen la mayor información posible desde SM Educamos. Además, los propios colegios os podéis crear los informes y los paneles que necesitéis para trabajar la información de vuestro día a día. Os vamos a contar en este vídeo algunos de los paneles que hemos creado para que arranquéis con información procesada y trabajada. Cuando accedéis a Power BI, tenéis en el menú de la izquierda una serie de opciones. En los espacios de trabajo encontraréis el espacio de trabajo de Educamos, que es el que damos predefinido para que podamos trabajar sobre él. Una vez que entramos en este espacio de trabajo, accedemos al informe de Educamos, vemos una serie de paneles predefinidos sobre vuestros propios datos, donde tenéis información desde el panel general del propio centro, pasando por información de los alumnos, información de empleados, información sobre gestión económica, información sobre solicitudes o reinscripciones y sobre ausencias y retrasos. Vamos a hacer un breve repaso sobre cada uno de ellos para que veáis un poco lo que se puede generar y cómo trabajar cada uno de los paneles. Por ejemplo, el panel general del colegio lo que refleja es información en cuanto al número de alumnos, la nota media, número de empleados o facturación o los tanto por ciento de los accesos, y si veis en este panel de aquí de la derecha podemos seleccionar el curso académico o los cursos académicos de donde queremos obtener la información, etapas, los cursos de esas etapas o incluso podemos filtrar por meses. En cada uno de los paneles esta información variará en función de qué información estamos mostrando. Si vamos a un panel de alumnos, tenemos información más en detalle en cuanto a los alumnos. Por ejemplo, el número de alumnos activos que tenemos en mi centro y la tendencia en el histórico de los cursos académicos que están seleccionados en el menú derecho. Estamos viendo cuál es nuestra tendencia, es decir, empezamos a tener datos ordenados para que nos ayuden en la toma de decisiones. Yo podría filtrar, en este caso estamos teniendo en cuenta todas las etapas, si me interesa solamente la etapa de infantil, cómo está siendo la evolución de los últimos años, donde se aprecia que hemos crecido significativamente, o si lo que quiero es continuar con todas las etapas. Si continuamos con la información que nos muestra el panel, vemos además información aquí de dónde está el origen de esos alumnos, si son hijos de antiguos alumnos o no, que nos puede dar indicaciones de hacia dónde enfocar nuestras campañas de captación de alumnos del próximo curso. Y aquí es muy importante que hagamos una mención especial a cómo introducimos la información en SM Educamos. El generar una cultura del dato en nuestros centros significa que seamos capaces de explotar la información, pero también significa que desde todos los ámbitos del centro seamos conscientes de que los datos son importantes y que se van a trabajar de una forma concreta. Y para ello, a la hora de introducir el dato, nos tenemos que fijar muy bien que este dato y este check esté realmente marcado en la ficha del alumno. Os lo enseño. Cuando nos encontramos en la ficha de un alumno, en este caso Abel Aguilar, tenemos una serie de información y entre ellas tenemos unos datos avanzados como si es hijo de empleado o si es hijo de antiguo alumno. Si esta información está bien reflejada en SM Educamos en la ficha del alumno, seremos capaces de explotarla correctamente. Por lo tanto, muchas veces cuando empezamos a analizar el dato nos damos cuenta que tenemos que tener un proceso de revisión de cómo introducimos el dato y si realmente tenemos los datos bien actualizados y bien generados en el propio SM Educamos. A partir de ahí podremos sacar conclusiones con estos datos que estamos mostrando aquí. ¿Cuántos hijos de empleados tenemos? ¿Cuántos alumnos de baja
tenemos y si filtramos por alguna de las etapas, en qué punto se nos están dando de baja los alumnos. Continuamos con los paneles predefinidos que tenemos en la parte izquierda. En este caso centramos la información en los alumnos extranjeros. Y así vemos el número de alumnos extranjeros, en el que podemos filtrar también por los cursos académicos o las etapas o el curso en concreto que queramos seleccionar. Vemos su evolución anual y donde tenemos mayor concentración de ellos por etapas, e incluso viendo el gráfico circular de qué nacionalidad o de qué origen son esos alumnos extranjeros para poder aplicar las determinadas medidas de inclusión. Si continuamos en los paneles, podemos acceder al de rendimiento académico, que se centra en la evaluación de los alumnos y nos arroja información de la media por profesor y por materia, que nos puede sugerir apoyar determinados docentes o visualizar aquellos que nos pueden servir de guía y apoyo a otros, o incluso reflejar algunas materias que requieren especial atención. Si accedemos ahora al panel de empleados, estamos viendo la evolución en cuanto al número de empleados, distinguiendo entre el número de profesores o PAS, con la evolución anual en cada uno de los cursos que tenemos seleccionados, la distribución por edad, teniendo así la campana de Gauss de nuestro profesorado, si tenemos un profesorado joven, si tenemos profesorado próximo a la jubilación. Y luego algo muy importante, que son las habilitaciones, las titulaciones o los cursos de formación que los empleados tienen en la ficha del empleado. Os lo enseño. En la ficha del profesor, en la pestaña titulación, podemos incluir toda la información relativa a las titulaciones, habilitaciones y cursos de formación realizado por el profesorado. De forma que cuando vengo a explotar la información, lo tengo aquí agregado de todos mis profesores y puedo ver de un vistazo rápido si puedo llevar a cabo un proyecto o qué tipo de formación es necesaria en mi centro en función de lo que tenga aquí reflejado. Si nos vamos ahora a paneles de gestión económica, tenemos desde un primer panel general donde tenemos la información del importe facturado en los cursos seleccionados con la facturación anual en los periodos establecidos, una evolución en los diferentes cursos, el importe pendiente y el importe pendiente anual como referencia en esta información. Lo podemos distinguir por cada una de las agrupaciones o de los ordenantes según queramos ver la información. Tenemos otros paneles más en detalle de la facturación, como este que se llama facturación en detalle, donde tenemos la información agrupada por agrupaciones o por los propios conceptos, el detalle de qué importe pendiente y qué importe remesado tenemos de cada uno de esos conceptos. Tenemos otro panel dentro de la gestión económica, que son los descuentos y las becas. Con él tenemos información de cuánto estamos dejando de ingresar por aplicar determinados descuentos o determinadas becas. Esto puede ser muy útil a la hora de planificar futuros descuentos para el curso que viene en determinadas actividades. Para seguir todo el proceso de captación y de admisión en el centro, tenemos estos dos paneles de solicitudes y de reinscripciones, donde podemos tener información al detalle de las campañas de captación que tenemos en el centro y un seguimiento desde el interés de las familias inicial hasta que realmente el alumno se matricula. Tanto en el panel de ausencias como en el panel de retrasos, estamos viendo la información de las ausencias y de los retrasos ordenada para ver su evolución y su histórico en los cursos seleccionados, pero para ver también el porcentaje de retrasos o de ausencias justificadas y no justificadas por materia y por profesor, viendo así si hay alguna materia con un índice de retrasos mayor o con un índice de ausencias mayor y sacar conclusiones de si está mal distribuida en el horario o si es un porcentaje de ausencias o de retrasos en un determinado profesor, etc. Toda la información que hemos estado viendo y todos aquellos paneles o informes que os queráis crear aparte con vuestros KPIs o indicadores necesarios es fácilmente exportable tanto a PDF como a PowerPoint. Directamente desde el botón superior Exportar podemos sacar la información a PowerPoint, a PDF o directamente imprimirlo, generando así un PowerPoint como el que vemos en pantalla, pudiendo presentar los resultados en cualquier reunión o informe que requiramos. Esperamos que esta información haya sido de vuestra utilidad. Muchísimas gracias.